Son las 7 de la mañana, 24 minutos. Esto es Despierta Bogotá. Ustedes saben que el país, incluso diversos sectores del mundo en este momento, están a la expectativa de la manera como se está desarrollando el paro nacional que está citado para hoy. La jornada apenas empieza y eso hay que reconocerlo, ya lo hemos visto, distintas manifestaciones, pero en general hay tensión en las autoridades, en la población, tensión en todos los que esperamos que esta manifestación, que esta protesta tenga pues un desarrollo por lo menos democrático, ojalá pacífico, de una manifestación social madura. Ahora bien, lo que está pasando en Colombia no es extraordinario dentro del contexto de Latinoamérica. En los últimos 2 meses se han registrado protestas, manifestaciones sociales en Haití, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Brasil, Bolivia, Argentina y Chile, Latinoamérica. Evidentemente cada una de estas manifestaciones tiene un carácter muy distinto, muy particular, pero uno se pregunta si son un signo de que algo está pasando en materia social y que hay una inconformidad popular relacionada quizás con promesas incumplidas, decepción de la población frente a expectativas creadas, unos dirigentes que no han sabido conectarse con sus gobernados, evidentemente corrupción y un componente muy alto de rabia contra esa corrupción. En esta tertulia de hoy en Despierta Bogotá queremos hablar de eso precisamente, de lo que está pasando en Colombia dentro del contexto latinoamericano. Una especialista en ciencia política y un periodista corresponsal con amplia experiencia en la cobertura de análisis político en Latinoamérica nos acompañan para hablar de estos elementos comunes y diferencias en todos estos fenómenos que están sucediendo en la región. Quizás una mirada así nos dé herramientas para entender este 21 de noviembre. Arlene Tigner es una profesora titular de carrera en la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, es directora de investigaciones además, obtuvo un PhD en Estudios Internacionales en la Universidad de Miami y su maestría en Estudios Latinoamericanos en Georgetown. Gracias, es que como estoy haciendo ha sido docente e investigadora en la Universidad Nacional de Colombia, es miembro fundador de la Red Colombiana de Relaciones Internacionales, editora asociada de la revista Foreign Policy Analysis y miembro de varios comités editoriales, además columnista del diario El Espectador. Arlene, bienvenida, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Muchas gracias, muy contenta de estar acá. Muchísimas gracias. Bueno, y Jesús Muñoz, gran amigo de esta casa, licenciado en Historia y Arte, Historia del Arte mejor, especialista en producción, guión, realización del Instituto Oficial de Radio Televisión Española y como periodista pues ha ejercido como corresponsal para varios medios españoles de radio, prensa, televisión, periodista en varios países de Latinoamérica, pero se nos quedó aquí en Colombia afortunadamente y dirige en Colombia varios proyectos para diferentes medios de comunicación. Entre ellos ha trabajado con Canal Capital, también ha sido docente y analista. Jesús, qué placer. Bienvenido. Gracias, Mauricio, es un placer estar aquí y uno siempre que viene aquí es como si no regresara a su casa. Eso está muy bien. Muchas gracias, así es la idea. Y empecemos hablando de cómo ven esto que está sucediendo, cómo explicar esto que está sucediendo hoy en Colombia. Arlene. Pues yo quisiera contextualizarlo como es la idea. En la introducción en un contexto latinoamericano más general. Hay varias paradojas que caracterizan a nuestra región actualmente, creo. Es la región de mayor número de países en democracia y sin embargo es la región más violenta, más desigual y más corrupta del mundo. Y creo que esta combinación explica en buena medida los grados crecientes de descontento y de protesta que estamos evidenciando en toda América Latina. La lista que acabamos de ver abarca casi todo el continente. Seguramente hay varios que nos quedan por fuera en esa lista. La pregunta más bien es dónde no hay protesta y descontento en este momento en América Latina, por no hablar del mundo. Y creo que el origen son estas contradicciones profundas que observamos en el contexto latinoamericano en este momento. Y si llevamos esto a Colombia, pues Colombia de hecho es nuevamente de los países más desiguales del mundo, o sea, encabeza casi la lista de países desiguales de América Latina. Es evidentemente un país
con unas promesas de paz no cumplidas del todo, tristemente, con grados de violencia muy importantes, y en el contexto regional y nacional con gobiernos que se sienten crecientemente alejados de los reclamos de la ciudadanía. Y sí, creo que es una combinación explosiva en muchos sentidos. Cuando hablas de Colombia, evidentemente lo que esta situación en Colombia es una situación histórica, no es una situación ni mucho menos del último, de lo que llevamos de siglo. Eso es una situación que lleva muchísimos años. Sin embargo, nunca habíamos tenido una manifestación de estas dimensiones, ni las manifestaciones, por ejemplo, de los estudiantes, de las centrales obreras, habían tenido evidentemente otras dimensiones, ¿no? Pues enhorabuena, yo diría. Estábamos comentando antes de salir al aire que Colombia es sui generis en América Latina en términos de la magnitud y la constancia de la protesta social. En cualquier otro país de América Latina, la combinación de problemas que evidenciamos en Colombia habría producido unas manifestaciones grandes mucho antes. Entonces, y yo creo que esto lo debemos entender en un sentido muy positivo de la maduración de la democracia colombiana y de la maduración de la ciudadanía, que ha visto crecientemente en la protesta social, que yo reivindico no solo como un derecho, sino como una señal de la salud de una democracia, que ha visto en esto una salida acertada para hacer escuchar su voz y sus quejas. Sí, Jesús. Bueno, creo que Colombia, por más que ciertos elementos del Estado y del aparato del Estado, por no decir ya del gobierno, a pesar de los catastrofismos no anunciados y todo esto, yo creo que Colombia está haciendo parte de un fenómeno que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Hay una decepción muy grande, sobre todo con los temas sociales, incluso la democracia creo que está sufriendo una crisis importante. Hace poco observaron ustedes cómo ascendió de una forma vertiginosa el partido Vox, ¿no? De la extrema derecha, de inspiración franquista, ¿no? Un partido que viene directamente de las cloacas de la dictadura del general Franco, ¿no? Ha ascendido de una forma asombrosa y allí se ha instalado, ¿no? Hasta convertirse que la derecha tiene que seguir prácticamente los paradigmas de Hoy Vox. es hoy la tercera fuerza. Y es la tercera fuerza, o sea, incluso ya ha ganado incluso a Podemos, que era la fuerza de la izquierda que ahí estaba más o menos y tal, ¿no? Incluso va a imponer imperativos un partido que además, ahora que está aquí mi compañera, o sea, reniega completamente del movimiento feminista, por ejemplo, ¿no? Que las llama feminazis, ¿no? A las mujeres, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero lo que ha ocurrido, como tú muy bien explicabas, esa onda expansiva que se ha extendido por todo el mundo, en Hong Kong, en China, en los países árabes hay muchas cosas que están muy calladas, pero las mujeres se están rebelando, o sea, ahí está ahí callado. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, Ecuador, Bolivia, ¿no? El fenómeno de Bolivia. Y luego está el fenómeno de Chile, que para mí es posiblemente el fenómeno que más ha asustado a todas las esferas del poder de Latinoamérica. Yo creo que el mayor temor que tiene el presidente de la República de Colombia y todo, digamos, su aparato y todo su gobierno sería la chilenización de la manifestación. Y yo creo que eso es lo que realmente les tiene asustado, ¿no? Que se cree un fenómeno, una explosión, como tú estás comentando, y que se nos detenga, ¿no? Ahora lo que estás diciendo, por ejemplo, siempre estamos oyendo gente, no queremos que nos pase lo de Chile. Es, por ejemplo, lo que se dice. Sin embargo, solamente un mes antes o 2 meses antes, Chile era el modelo a seguir. El modelo a seguir para Latinoamérica, sí, y especialmente para Colombia. En efecto. ¿Cierto? Pero ¿por qué no queremos que nos pase lo de Chile? Creo que es la pregunta que debemos formular. Es una buena pregunta. Chile Gracias es por un hacerla, país, porque es esa la que yo me hacía también. Chile es un país que en apariencia era un modelo de estabilidad económica, de manejo fiscal, de solidez institucional de su democracia. Pero en el fondo lo que las protestas en Chile nos están mostrando es que esto estaba montado sobre una ficción, y la ficción era una constitución heredada de una dictadura que hacía de la constitución algo moralmente ilegítima. Entonces, ¿cómo podemos hablar de una democracia saludable construida sobre un legado dictatorial? Yo he estado escuchando que ustedes dos hablan de un fenómeno que se repite en el mundo, y es de un gobierno o unos gobernantes que no han podido escuchar, que dicen que no.
digamos que están aparte de sus gobernados, que son los que están manifestándose ahora. Este gobierno anoche, por ejemplo, en la locución que dijo, que dio hacia las 7 de la noche, dijo que era un gobierno que escuchaba y empezó a hablar de cómo la economía colombiana estaba creciendo en el tercer trimestre, no semestre como lo dijo en algún momento, pero el tercer trimestre, cómo la economía colombiana había crecido a unos índices superiores a las de la economía del resto de Latinoamérica. Y parece que eso no ha conectado bien a los ciudadanos. ¿Por qué? Bueno, a ver, hay un dato, ahora lo voy a buscar, y un dato que sacó a través de las redes el hombre, pues Salomón Kalmanovich, ¿no? Dijo, cuidado, lo que estamos hablando es que ha habido un resurgimiento en la economía, pero es en la economía en que el motor son los grupos financieros y bancarios. Es decir, que esa economía no revierte de nuevo sobre el bolsillo del ciudadano, solo se queda ahí, en sectorizada, ese resurgimiento económico solo queda ahí en ese sector bancario, y de ahí no se va a mover. Y ahí va a estar. Entonces eso no le llega al ciudadano. Entonces el ciudadano, claro, volvemos y nos enfrentamos a lo de siempre. O sea, el establecimiento está mandando un mensaje a la ciudadanía, no, la economía va muy bien, y la gente se encuentra que su poder adquisitivo disminuye semana a semana. Cada vez le cuesta mucho más adquirir la canasta familiar, el transporte está carísimo, la educación está carísima, y todo lo que deben ser los servicios del ciudadano cada vez están más inasequibles. La gasolina está completamente disparada, o sea, el precio realmente pero terrorífico, el precio de la gasolina en un país que produce petróleo, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a la ciudadanía? Ha dicho, mira, no más cuentos, o sea, no más cuentos. Yo creo que hay un poco no nos metan más cuentos, y es que además la ciudadanía está conversando, ¿no? Fíjese que lo que tú estabas señalando, dice, es que el poder no está, no, el poder no ha habido todavía un debate en un medio o en un tal fuerte y abierto de las causas y de los ítems de la manifestación. No, el único debate que se ha abierto es si va a haber o no va a haber actos violentos. Se ha hecho un documental sobre el ESMAD, o sea, me parece muy bien que hagan un documental sobre la policía, me parece magnífico, pero ese no es el motivo. La manifestación no es nada, el ESMAD no tiene nada que ver ahí, están cumpliendo con su trabajo, para eso se les paga y tienen que estar para guardar el orden. Perfecto. Ahora, ¿cuáles pueden ser las consecuencias que generen este tipo de manifestaciones? Consecuencias reales, ¿qué es lo que cree usted que puede derivarse de esto? Una consecuencia que uno esperaría que produjera son una capacidad mayor de escucha, pues, por parte de los gobernantes, evidentemente. Y fíjense, el ejemplo de Chile es muy ilustrativo. El gobierno de Piñera insistía que no, y las protestas ya han forzado a sentarse en la mesa y considerar la construcción de una nueva constitución. Entonces creo que lo que hace la protesta social cuando es exitosa es forzar a los gobernantes a sentarse a escuchar. Lo que tenemos son gobernantes alejados de los reclamos legítimos de las poblaciones de la región, por no hablar del mundo, y la protesta pone en su sitio al gobernante y lo hace entender que está en el poder por la ciudadanía, y lo fuerza primero que todo a escuchar. Ahora, lo que yo he escuchado ¿Y estarán preparados para escuchar? Esa es otra pregunta. Es que lo que yo he escuchado desde distintos sectores, y no solo gubernamentales, de distintos sectores, en el periodismo, en la industria, en el comercio, es que se trata de una manifestación que no tiene un orden, que puede pues se puede derivar en elementos vandálicos, ¿sí? Que no busca nada, que está influenciada por actores extranjeros, y entonces lo que hacen es cerrar las fronteras desde ayer. Ustedes saben que está cerrada la frontera y vuelven, las abren mañana, exactamente para que por tierra no entren 4 o 5 ciudadanos chilenos, venezolanos o ecuatorianos, o 4 youtubers que están digamos que estarían pues provocando a la gente, o que desde el gobierno de Venezuela se está haciendo este tipo de manifestaciones. ¿Cómo miran ustedes ese señalamiento? A ver, eso a mí me parece, ahí está lo que dices tú, con toda la razón. Ahí es cuando un gobierno no quiere escuchar. Entonces está llenando de razones para no escuchar, ¿no? Es que esto es una conspiración, ¿no? Como dirían antiguamente, judeo-masónica, ¿no? ¿Entiendes? O judeo-bolchevique, ¿no? Ciertos
allá por los años 40 y 50 en Europa, ¿no? Ahora son conspiraciones castrochavistas, ¿no? O sea, miren, vamos a ser serios, hay que tomarse en serio el pueblo, y la voz del pueblo es sagrada, el vox populi eso es sagrado, o sea, eso no se puede minimizar. A miles y miles de ciudadanos que van a salir a la calle a protestar o a manifestar su inconformidad con ciertas políticas del gobierno, diciendo, no, es que esto viene del extranjero, o no, es que esto han venido tal, no, es que hay un cierto allá en Brasil, ¿verdad? Hay una cierta organización que tal. Dice, no, por favor. Entonces, ahí es donde precisamente ocurre esto. La manifestación es muy clara, tiene unos puntos muy claros, y curiosamente, vuelvo y repito, han debatido de todo, menos de los puntos que están en la manifestación. El otro día, así muy superficialmente, una entrevista dio en El Tiempo el presidente Iván Duque, en que habló, no, es que el tema de las reformas laborales... Dice que el gobierno no ha escrito una letra con reforma laboral, con reforma pensional, que sí hay la ministra, han salido, usted sabe, todos los ministros a hablar, incluso la de Educación, que nos canceló pues 5 minutos antes a nosotros para venir, pero que estaban buscando llegar a los medios de comunicación a desvirtuar estas intenciones de la gente. El gobierno dice, no hemos escrito nada sobre esto, estamos planteando y en ese sentido quizás la manifestación es injusta. Yo creo que en el fondo de todo esto hay un grado significativo de inconformidad con el estado de cosas que estamos viendo en el país. Esto se puede llamar falta de legitimidad o gobernabilidad de quien nos gobierna en este momento, o se podría llamar simplemente un descontento con factores estructurales que caracterizan hoy en día a la vida en Colombia. Yo creo que, de nuevo, la protesta social es un derecho sagrado de la democracia y no es decisión de un gobierno cuándo y cómo se debe presentar. Y me parece que tratar de estigmatizarlo, de inventar teorías de la conspiración que son ofensivas y que representan a la ciudadanía como idiotas útiles que aprovechan actores internacionales, no es la manera de proceder y puede ser contraproducente en dos sentidos. Primero, puede ahondar las causas mismas de descontento y la falta de legitimidad del gobierno, pero también incentivan un círculo vicioso de violencia que es justamente lo que quisiéramos evitar en este tipo de manifestaciones. Sí. Ahora, vuelvo y repito, ¿qué puede pasar? Porque es que lo que muchos sectores temen es que se está abriendo una caja de Pandora, que pase finalmente, como estamos viendo, por ejemplo en Chile se abrió esto, empezó con una subida de unos precios del metro y fue escalando hasta tal punto en que ya se habla de un cambio de la Constitución, ¿sí? Y esto porque se ha tratado de, digamos, de ofrecer esa alternativa a la sociedad para canalizar ese malestar tan grande con un cambio de Constitución. Fíjese usted, el cambio mismo del pacto social de un país. Pero ese pacto social, de nuevo, es heredado de una dictadura. O sea, es indispensable cambiar la Constitución chilena. Yo no creo que en Colombia la situación sea igual. Hemos transitado hacia una Constitución, la del 91, que si bien creo que no se ha materializado plenamente, es una Constitución producto de un proceso incluyente y democrático. ¿Ustedes ven algún tipo de relación de estas manifestaciones con el plebiscito, ese proceso de paz que tuvimos en el año 2016? Está íntimamente relacionado. ¿De qué manera? O sea, está íntimamente relacionado. Uno, de hecho, hay unos puntos de manifestación, es la matanza de líderes, la matanza de reinsertados de la guerrilla o de reincorporados de la guerrilla que estaban haciendo ya parte de proyectos productivos. Ya van 158 líderes de la guerrilla asesinados, mujeres, hombres. Hemos visto escenas que nos han llegado por los celulares, cosas terribles. Es decir, aquí hay una cosa que es, vuelvo y repito, en España tenemos una expresión para ese tipo de personajes políticos que les llamamos los nostálgicos. Yo creo que aquí hay nostálgicos de la guerra, hay tipos que quieren la guerra, la necesitan la guerra, ¿no? No sé muy bien para qué, seguramente en el medio de la catástrofe y del catastrofismo viven y se mueven bien, es un ambiente en el que ellos pueden construir discursos políticos de muy escaso alcance. Pero hay una cosa, el tema de la guerra, ¿a dónde está llevando la situación? El tema de la fractura
apertura de como el tema de la disidencia de las FARC y todo esto, el proceso de paz se está haciendo añicos. Ayer mismo estaban discutiendo la ley sobre el tema de si pasaban el tema de abusos de la infancia o violaciones de los niños en los grupos armados irregulares para sacarlos de la JEP y meterlos allá. Fíjense, no aprueban la ley y sale inmediatamente cierta senadora, creo que todos lo escuchamos, y dice: no se aprobó, eso quiere decir que a partir de mañana se puede violar y matar a los niños campesinos. Por Dios, toda una senadora salía a decir semejante barbaridad. Por Dios, es que es un lenguaje. Además hay otra cosa que ha llevado, y aquí esta manifestación es algo que tenemos que analizar, y sobre todo nosotros que estamos en los medios, es el lenguaje de la crispación. La manifestación tiene mucho de que la gente está harta del lenguaje de la crispación. Está y bueno, eso también cansada. implica a nosotros los medios, los periodistas, ustedes como analistas, ¿cómo lo ven? Tú como analista política y tú como periodista también, corresponsal. Los medios de comunicación. Yo hace pocas semanas escribí una columna justamente en El Espectador sobre las palabras que usamos para representar la protesta social. Y era un llamado tanto a los políticos como a los medios de comunicación. No solo en Colombia, sino en el mundo, tristemente, y no solo es una práctica de gobiernos de derecha, creo que los de izquierda también, cuando no les gusta la protesta, lo hacen. Hay una tendencia a estigmatizar la protesta social y a securitizarla, es decir, a convertirla en una amenaza a la seguridad. Esto lo vemos en Bogotá con allanamientos que han habido ayer, con un lenguaje usado por el gobierno de Duque, que Duque se va a cuartelar en 3 puntos y que va a estar supervisando y defendiendo. Esto es un lenguaje propio de la seguridad. Y lo que hace este lenguaje es llevar a soluciones violentas para atender la protesta social. Los medios de comunicación suelen replicar estas prácticas a la hora de describir los vándalos que han hecho actos de violencia, etcétera, porque son esas las noticias que acompañan la protesta social, no las causas por las cuales hubo protesta. Entonces creo que los medios de comunicación, sobre todo, tienen una responsabilidad inmensa de cuidar las palabras que usan cuando van a hablar de la protesta social, con miras a no estigmatizarla y con miras a no jugarle a los discursos de los gobernantes. Sí, medios de comunicación. No tengo la idea de que ya cada vez más la gente cree menos en nosotros, recurre evidentemente a otras maneras de informarse. Una de ellas son las redes sociales, con todo el peligro que estas conllevan. En efecto, eso ocurre un gran peligro. Los profesionales de la comunicación, quieras o no quieras, se tienen que tener una serie de requisitos éticos y ontológicos en el manejo de la información, ¿no? Y las fake news han corrido por las redes en una forma extraordinaria, tan extraordinaria que incluso el Brexit ganó en Inglaterra, ¿no? Gracias a las fake news. Bueno, ¿qué pasa con el tema de los medios de comunicación? Un poco lo que dice mi compañera. Ellos replican una serie de elementos que son los llamativos, lo que te produce el título, lo que tal. Pero ¿qué ocurre? A su vez, los estamentos de poder lo que hacen es rápidamente multiplicar esa noticia para poder tapar qué causó la manifestación, qué es lo que querían la gente que salió a las calles. El debate es ese, pero si lo puedo tapar diciendo que es que se quemaron una papelera o hicieron esto, entonces me favorece, en cierta medida, esos estados de violencia me favorecen. 2, yo no entiendo el presidente a qué juega. Yo, de veras, o sea, con todo el respeto a la figura y a la institución, no entiendo a qué juega. ¿A qué está jugando? Se parece el que estamos en un campo de batalla y aparece el mariscal, me parece Napoleón. El tipo, no, me va a poner un acuartelamiento. Si tú eres el presidente de los que protestan y no protestan, tú eres el presidente de todos los colombianos. ¿Qué haces? Tienes que poner una postura, tomar distancia y tomar consideración frente a todo lo que vaya a ocurrir y tal. Para eso tiene un gabinete de ministros, el ministro del Interior, el de Defensa, que serán los que tengan que opinar y decir. Pero él, ¿qué hace ahí metido? Parece un boy scout. A mí me ha dejado pegado. Digo, ¿y este tipo qué hace ahí? A mí me ha parecido un poco show de película, de teleserie norteamericana, ¿no? Digo, este pobre no lo entiendo, yo francamente no lo entiendo. Hay digamos, he escuchado también, y ustedes saben, desde distintos sectores del poder vinculados al partido del poder que hablan de
los estudiantes y de las protestas como una alegadera con esa palabra. ¿Qué alegadera? Mensajes como: yo no voy a marchar, yo produzco, yo trabajo. ¿Sí? Yo no, lo que están haciendo así es destruir el país, yo produzco, yo trabajo. Lo segundo, como estudiantes de universidades privadas que el padre, pues señalando a un muchacho, por ejemplo, dice, le paga 30 millones o 35 millones el semestre, y en vez de estar estudiando, lo que está haciendo es alegando y saliendo a marchar. Usted debería estar agradecido. Ese tipo de mensajes todavía los escuchamos, Arlinda. Sí, tristemente, y de nuevo creo que esto nos habla de las particularidades de Colombia. Yo creo que en otros países no escucharíamos tan frecuentemente este tipo de comentarios. Creo que esto lo que nos sugiere es que la protesta social como vehículo del ejercicio ciudadano de la democracia está subvalorado, por no decir estigmatizado, en Colombia, y creo que es nuestro deber tratar de demostrar el argumento contrario. Esto es un derecho, es un deber cuando sentimos que las cosas están mal, y evidentemente cada quien es libre para decidir si va a participar en esas manifestaciones o no. Incluso, fíjese usted que hubo un intento, bueno, pues no he visto que haya prosperado, de una acción legal, ¿sí? Para suspender las marchas, para que un juez tomara medidas cautelares y le obligara al gobierno a decretar el estado de conmoción interior y de esa manera suspender las marchas. Y lo hicieron abogados constitucionalistas respetables. Pues yo creo que sí, claro, distintos actores que han participado en esto tendrán intereses diferentes, pero si hablamos desde el gobierno, yo creo que esto nos habla de un miedo, y lo comentamos al principio, de que esta situación se salga de control, como ha sido el caso de Chile, como ha sido el caso de otros países, y esto nuevamente apunta en este momento a la falta de gobernabilidad que estamos viendo en Colombia. Creo que es más bien un llamado al gobierno a prestar mayor atención a lo que está pasando y tratar de adoptar medidas para asegurar a la ciudadanía colombiana de que efectivamente tenemos un presidente, tenemos un gobierno que está haciendo las cosas. Un gobierno en que hay un ministro de Defensa que se tiene que enfrentar a una masacre de 18 niños, que dijeron eran 8, luego ya aparecieron los compañeros de otro canal o tal, son 18 los niños. Una ministra de Trabajo que presenta una propuesta, un decreto al Congreso, y el propio presidente dice yo no apoyo eso. O sea, claro, es un tema de ingobernabilidad tremenda. Y dos, hay un tema que también hay que tener en cuenta: las cifras de la imagen del presidente están realmente en el sótano. O sea, ese hombre, o sea, entonces aquí no es que hay una cosa que la gente se invente. El pueblo es muy serio, la gente es muy seria cuando sale a manifestarse, a pedir. Y estos hombres que dicen, no, es que tú tienes que salir, no te... Oye, mira, hermano, si esos obreros de Chicago no hubieran salido, o aquellos obreros de París no hubieran salido, seguramente tu salario ahora sería realmente patético. O si esas mujeres que salieron en Londres y en las ciudades de Londres a manifestarse y a pedir sus derechos, todavía. Ahora las mujeres no tendrían derecho a votar, y es más, o sea, matar a una mujer sería un deporte nacional. O sea, entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí. ¿De qué estamos ya? La gente sale a manifestar lo que he dicho ya, y yo estoy completamente, lo que siente, y la gente está molesta. O hablemos de la violencia, hablemos de esas manifestaciones de la violencia, y digamos, eso tiene un aspecto de por qué se presentan, pregunta, por qué entran estos encapuchados, pregunta. Ustedes saben que hacia eso se ha dirigido la atención nacional, no solamente con los allanamientos que se han presentado, sino también con la decisión de los medios de comunicación de que nuestros periodistas estén en los sitios donde se presentan los elementos de la violencia, las confrontaciones con el ESMAD, de tal manera que lo esencial queda perdido. Y voy a tratar de ofrecer dos explicaciones por las cuales creo que hay violencia. La primera es que la violencia de la fuerza pública engendra violencia. Entonces, creo que hay que reconocer que en algunos casos
Los integrantes del ESMAD han intentado no usar violencia, pero han terminado utilizándola. Y está comprobado que en la protesta social, lo que pasó en la Javeriana, la violencia Eso oficial lleva a violencia por parte de quienes manifiestan. Pero por otro lado, también habría que reconocer que los extremos en general, y no me gustan ya los términos derecha e izquierda, me parece que no nos sirven para atender las realidades que estamos viendo, pero los extremos suelen también utilizar violencia para que haya más violencia con miras a desacreditar la protesta. Y esto hay infiltrados, no es un término que me gusta, pero los mismos sectores de derecha infiltran también las manifestaciones, y hay manifestantes también encapuchados, hay que decirlo, estudiantiles, que también cometen actos de violencia. Tristemente creo que ellos participan en la misma deslegitimación de la protesta que quieren también la derecha. Creo que es el deber de las mayorías que protestan tratar de blindar también la protesta social para que no degenere en esto, que no conviene a las causas por las cuales hay manifestaciones. Es satanizar el movimiento, satanizar el derecho del ciudadano a tomarse la calle le pertenece al ciudadano, por derecho, o sea, es un derecho constitucional, la calle es del ciudadano y le pertenece al ciudadano, ¿no? Y como tal tiene derecho a manifestar y a expresarse. ¿Y cómo evitar? Ese tipo, por ejemplo, tú me estás comentando algo que a mí me pareció peligrosísimo. Cuando empezaron, no, es que vamos a empezar a regular la manifestación. Yo dije, ay Dios mío, ¿cuándo van a empezar a regularnos a los periodistas? Detrás viene eso. Detrás ya viene eso. O sea, todo ese tipo de regulaciones, al final, terminan ahí. Y al final todo está regulado, debidamente regulado, ¿no? Y ahí el gran hermano que observa, ve y tal, y todos los demás, se acabó el cuento. Se acabó el cuento, ¿no? Pero a mí eso me pareció, en ese momento yo escuché esa noticia, me pareció terrible. Pero lo que sí es cierto, digamos, es que las autoridades en este momento pues tienen que garantizar, proteger a la ciudadanía de los actos vandálicos y de la violencia que se pueda presentar. Mauricio, vamos a poner, estábamos hablando antes fuera de cámara, nosotros, ¿verdad?, está diciendo, miren, las protestas en Bogotá, eso parece una protesta de Boy Scouts, hombre. ¿Ustedes no han visto las protestas de Barcelona? ¿En Hong Kong? Las de París, las de Hong Kong, las de Madrid, las de Bilbao, por decir en mi país, ¿no? O sea, eso son protestas y son terroríficas, pero el debate yo no he visto que en los medios se empiecen a discutir que si el vandalismo, no, están discutiendo cuál fue, por qué estuvieron ahí, qué ocurrió ahí, qué pasó ahí, por qué estaba la gente manifestándose. Ese es el debate. Las de París, que eran los de los chalecos amarillos. Los chalecos amarillos han sido terribles, pero terribles. Por donde pasaban parecía que pasaba la langosta. Entonces dices tú, bueno, pero si normalmente, es más, les voy a decir, las protestas bogotanas son de lo más civilizadas. Pero venga, de hecho vamos al norte de Bogotá. Julián Torres nos cuenta cuál es en este momento la situación de la movilidad. Recuerden ustedes que estaba bloqueado el portal Suba. Julián, adelante. Mauricio, televidentes, los saludo nuevamente, esta vez desde el portal de Suba. Vamos a ver un momento lo que está sucediendo a esta hora de la mañana en este punto. Mire, son cientos de personas los que se han concentrado aquí a las afueras del portal de Suba. Vemos personas del Escuadrón Móvil Antidisturbios porque algunas manifestantes decidieron colocar y taponar las vías con los contenedores de basura. Ellos están intentando, por supuesto, dar paso en esta vía debido a que cientos de personas quedaron atrapadas esperando las rutas de Transmilenio dentro del portal de este sistema. Podemos ver allá al fondo arengas de las personas en contra de la policía del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Asimismo, vamos a comenzar un poco con las personas para que nos comenten qué es lo que opinan en este lugar. Muy buenos días, por favor, en directo, su nombre. Aide Romero. Aide, cuénteme, ¿usted se ha sentido de pronto molesta, o no decirlo molesta, sino cómo le parece esa jornada? ¿Se ha sentido usted de pronto interrumpida en el transporte hacia dónde va? Interrumpida sí, porque no pude ir a trabajar. Acabé de llamar a mi jefe y decirle que no puedo ir porque tienen totalmente bloqueada la ciudad de Cali y aquí el portal. ¿Y dónde trabaja usted? En la 102 con 13. ¿Y qué le quiere decir a las personas que están precisamente bloqueando la vía?
pues que por favor las desbloqueen y nos dejen cruzar, porque todos necesitamos ir a trabajar, y que no rompan las cosas ni boten basura ni nada, porque ya vi cómo botaron las canecas de basura, y saben que hagan protesta, pero no nos dañen de esa manera porque no nos dejan ir a trabajar. Muchas gracias. Vamos a conversar con otras personas por acá. Muy buenos días en directo, por favor, su nombre. Diana. Diana, cuénteme usted cómo se hizo afectada por acá la interrupción de la vía. Bastante, porque no he podido salir a trabajar. ¿A qué horas entraba y en dónde trabaja? Trabajo por el sector de Río Negro y pues entro a las 8, pero pues ya dice que no puedo ir. Y bueno, ¿usted qué le quisiera decir a las personas que precisamente están interrumpiendo pues la movilización de los buses de Transmilenio? No, pues es entendible la marcha, la idea es que sea algo pacífico y que pues no vayan a haber destrozos, porque pues no es la idea. Diana, muchas gracias. Mire, son dos personas, y así como ellas, son cientos las que en este punto de la ciudad se han visto afectadas por la interrupción del tránsito de tanto de alimentadores como de buses de Transmilenio aquí en el portal de Suba. Ustedes están viendo ahí en el fondo personas de la Policía de Tránsito, personas del Escuadrón Móvil Antidisturbios, que van a tratar en pocos minutos de permitir el paso de los buses de Transmilenio y de alguna u otra manera disuadir a las personas que están en este punto. La idea es que ellos pueden manifestarse, pero que no afecten a las personas que deben dirigirse a otras partes de la ciudad. Mira, ustedes van a ver a continuación, la va a pedir aquí a mi camarógrafo, don Luis Mayorga, que por favor nos muestre. Acá al frente vemos un contenedor de basura que fue puesto por algunas personas en mitad de la vía. Son dos, uno de tapa blanca y el otro grande que ustedes están viendo. Esto con el fin de interrumpir el paso ahora de vehículos particulares. El llamado a las personas que están en este sector de la ciudad, de la localidad de Suba, es que o tomen otras vías, unas vías alternativas para llegar a otros puntos, o las personas que vienen del centro de la ciudad o del norte que van a llegar en Transmilenio, pues que tengan mucha precaución. Les voy a contar cuáles son las estaciones de esta troncal de Transmilenio que están cerradas en este momento. Mucha atención para que ustedes tomen nota y no transiten por este lugar. La estación de Transmilenio de 21 Ángeles, la transversal 91, Campiña, Gratamira, Niza y Avenida Boyacá. Estaremos muy pendientes de la situación aquí en el norte de Bogotá, en el portal de Suba. Julián Torres Ulloa, Despierta Bogotá. Bueno, Julián, muchísimas gracias. Vamos al sur de la ciudad. Caterín Hernández, ¿cómo avanza el tráfico por la autopista? Mauricio, televidente, nosotros continuamos desde esta la autopista sur, exactamente con calle 63, sentido occidente-oriente. Desde este lugar las afectaciones de la movilidad son bastantes. Mire, exactamente esta movilización inició en el portal sur y lo que realizaron estas personas fue caminar. Dos grupos de sindicatos se unieron y aproximadamente 50 personas que están movilizándose por este sector de la ciudad. Ellos se fueron sentido occidente-oriente, pero ahora hicieron de nuevo la rotonda para continuar de nuevo hacia el portal del sur. Es decir, iban hacia la ciudad de Bogotá, iban hacia el centro, pero se devolvieron de nuevo hacia el portal del sur. Hemos hablado con varios conductores sobre las afectaciones de la movilidad. Muchos van hacia sus trabajos, también están haciendo las llamadas telefónicas con sus jefes para poder decirles que no pueden o no van a alcanzar a su lugar, llegar a su lugar de destino. Es por eso que vamos a intentar hablar con algunos de los conductores que se encuentran en este lugar para saber cómo van a llegar a sus destinos. Hola, muy buenos días, ¿su nombre por favor? Andrés. Bueno, Andrés, cuéntame, ¿qué piensa usted acerca de la afectación de la movilidad hasta ahora de la mañana? Pues la verdad yo apoyo el paro, o sea, independientemente de que haya trancones, yo lo apoyo, porque no es posible que el presidente le quiera subir a la para que las pensiones se puedan pensionar. Tampoco estoy de acuerdo con el sueldo para las jóvenes, que se les pague por horas. Perfecto, gracias por acompañarnos hasta ahora en Despierta Bogotá. Mire, vamos a continuar haciendo el acompañamiento. Tenemos que destacar varias cosas de esta movilidad, y es que ha sido pacífica. También los motociclistas se han tenido que subir a los andenes para poder continuar con la movilidad y continuar llegando a sus lugares de destino.
Tenemos que destacar que esas personas no han alterado el orden público, solo hay afectaciones en la movilidad, pero tenemos también información en otros puntos de la ciudad. Mire, exactamente tenemos información sobre lo que tiene que ver con el Portal de las Américas, también la Biblioteca Tintal. Desde este lugar, las diferentes buses de Transmilenio se están movilizando, pero se están yendo hacia el Banderas, hacia el Portal de Banderas, hacia este lugar, porque hay afectación en la movilidad a esta hora de la mañana. Tenemos que destacar varias cosas. Los agentes de la Policía Nacional han estado acompañando esta movilización, también personas que hacen parte del grupo del SMAT, y también están estas personas que hacen parte del grupo de convivencia para que no se altere el orden público por la autopista sur. Es la información que registramos a esta hora de la mañana. Soy Caterina Hernández Solanilla, continúen ustedes con más. Son las 8 de la mañana, 4 minutos. Bueno, yo no sé qué es lo que ustedes alcanzan a ver acá, porque yo veo efectivamente lo esperado. Hay sectores donde el tráfico está detenido. Veo personas, por lo menos lo que escuché, estoy tomando ese insumo, lo que escuché es que hay gente que decía sí, pero apoyo, sé lo que está sucediendo. Otras personas dicen sí, estoy ofuscado, pero no he podido llegar, o ofuscada porque no he podido llegar a mi puesto de trabajo. Veo un contenedor de basura que tiraron, ¿sí? O sea, sí veo algunos elementos, pero yo hasta el momento, 8 de la mañana, 4 minutos, no he visto grandes manifestaciones de violencia. Estoy hablando de grandes elementos de vandalismo, pero esa es mi opinión y no sé cómo la ven ustedes, sobre todo tratando de contextualizarla. Pues, sí, perdón, por favor, primero las damas, por favor. Creo que si hay actos más violentos, como ya venimos explicando, vienen más tarde es posible que vengan más tarde, sí. Es posible que vengan más tarde como un proceso de acción y reacción. Ese es el punto. La protesta social en sí no nace generalmente violenta, a veces sí, pero pues en general no. Y es a raíz de un proceso de interacción entre manifestantes y entre manifestantes a fuerza pública que puede llegar a ser así. Creo que las imágenes lo que nos hacen es confirmar lo que estamos comentando sobre la tendencia de los medios de enfocarse en algunos aspectos cosméticos, si se quiere, de la protesta social, como la caneca de basura tirada al piso, como la dificultad del tránsito, y eso no es desconocer las angustias reales de personas que trabajan en lugares en donde serán castigadas por no llegar a sus lugares de trabajo. Creo que eso también nos habla de la falta de conciencia en general en Colombia del derecho a la protesta, porque si se va a castigar a quien no llegó porque hubo bloqueos en el tráfico, que es normal y a veces es incómodo, pero ¿qué vamos a hacer? Esto es un desconocimiento también del derecho a la protesta. Jesús, ¿qué vio usted? Bueno, yo he visto un poco el retrato de robot de lo que va a ser la protesta. Eso es lo que he visto aquí. No creo que vaya a haber grandes disturbios, grandes tal, porque ha salido además muchos estratos sociales, han salido en esta protesta. No es una protesta que pertenezca a un estrato social, yo creo que aquí han salido todos los estratos a protestar. O sea, creo que es un retrato robot del pueblo colombiano que ha salido a manifestarse, a decir y a contar algo, ¿no? Y a ponerle como una especie de línea divisoria al gobierno, decirle, a partir de aquí, hasta aquí has llegado, y a partir de aquí, a ver qué vas a hacer. O sea, nosotros ya hemos salido a contarlo. Y no va a pasar, por eso yo no creo que vaya a ser una cosa que tú estás comentando, que siempre está ahí la alarma, ¿no? La chilenización de la protesta, ¿no? Entonces, yo no creo que se llegue a eso, ¿no? Pero de todas formas, la protesta yo creo que ese va a ser más o menos el retrato robot de la protesta. Muy bien lo que señalas, lo del tema de los trabajadores. Hace poco me llegaba un video, no, yo no voy a ir a la protesta porque yo voy a defender mi empresa. Yo no he visto en ningún momento una digamos, yo trabajo, yo produzco. Esa es la palabra. Yo trabajo, yo produzco. Sí, bueno, eso es también parte del trabajo y de la producción. O sea, el querer un país mejor, el que la gente tenga poder adquisitivo, el que la gente tenga mejores infraestructuras para la educación, no sé, etcétera, eso hace parte del trabajo y la producción. Si les parece, muchas veces uno escucha a la gente hablar, escucha en la gente, bueno, la lee en las redes sociales, la oye en los medios de comunicación y evidentemente
uno ve pues que no se trata mucha gente de grandes académicos que te pueden dar es que además es difícil, ¿no? Darle una fotografía profunda, ¿no? Más que una fotografía, una escanografía, ¿no? Una una tomografía axial computarizada de lo que está pasando en el país. Pero finalmente con falsas o con verdades a medias, con mala información, la gente está apuntando pensiones, la gente está apuntando al trabajo, ¿sí? A la falta de trabajo, y un asunto que se llama decepción, miedo al futuro, Orlin. Es mi opinión y quiero como pregunta, la hago, es una opinión pregunta realmente. Pues la tomografía general creo que se llama el declive del orden liberal o neoliberal, como quieran llamarlo, un desgaste de la democracia, mira lo que acaba de decir, como la conocemos. Espérese que lo quiero repetir. ¿Usted cree que estamos frente a un declive del relato neoliberal? Sí, obviamente, o sea, en general la democracia y la economía liberales han mostrado falencias en términos de las promesas que nos han ofrecido. Esa es la tomografía general. Claro, como diciendo, mire, un mayor crecimiento económico se va a revertir en una mejor nivel de vida de los ciudadanos. Sí. Y vemos cosas como, por ejemplo, que el crecimiento económico nos está destruyendo el planeta. Bueno, por un lado, y es cierto, tristemente, creo que sobre todo para las generaciones jóvenes, el tema de la crisis del ecosistema es una fuente de angustia existencial muy profunda. De angustia existencial, sí, está es diciendo, existencial. No cosmética. No, es existencial, sobre todo para quienes van a tener que vivir en el mundo peor que se nos avecina en términos del ecosistema, pero también la desigualdad entre países y dentro de los países se ha profundizado en años recientes. Y esto es una fuente de profunda frustración y rabia, legítima para muchos sectores. Si hablamos del trabajo, no más en Colombia, soy profesora universitaria y tengo hijos de esas edades, la posibilidad de tener un trabajo estable es muy escasa. Frente a unos costos de la educación muy altos. Entonces, la lista a la lista se pueden sumar otros elementos, pero en general creo que estamos hablando de un crecimiento en la frustración y la decepción de los ciudadanos que yo comparto con el estado de cosas que estamos viviendo en el país y en el mundo. Jesús. Jesús Muñoz. Es que lo digo Jesús, que suena es un poquito grandilocuente, sí. No, vamos a ver, en la historia de Colombia, jamás Colombia había tenido una generación de profesionales tan grande, un número tan grande de profesionales. Bueno, al mismo tiempo que las universidades han logrado, con un esfuerzo por parte de esas clases medias que llevaron a los muchachos ahí, con unos sacrificios realmente extraordinarios, ¿no? Y hay un número importante, nunca había habido tantos profesionales o técnicos, ¿no? De acuerdo. En el mundo laboral nunca había una generación tan preparada. Y resulta que en paralelo surgen propuestas de contrato basura, acabar con índices salariales de los 400.000 pesos entonces, ¿qué ocurre? Ahí es lo que dices tú, llegó el tiempo del desencanto. Y lo que está viviendo ahora mismo Colombia es un desencanto tremendo. Y esa gente que digo de los profesionales están ahora en esa manifestación, están ahí dentro. Y hay otro grupo muy curioso que también está ahí dentro, que son los centennials. Es la generación sobreinformada. Desde que nacieron ya tenían información. Y saben muy bien de qué hablan. Es Greta Thunberg, en el caso del medio ambiente, y la gente que lo sigue, ¿no? Y incluso ya hay niños en la Plaza Bolívar que van todos los viernes a manifestarse y a darle volantes a los congresistas para que hagan algo por el cambio climático. O sea, no solo ya tienen una conciencia de lo social, sino también de lo ambiental y del mundo que van a heredar. Y lo tienen clarísimo. Entonces, y estas generaciones son los que están ahora en las manifestaciones. ¿Cómo es esto? Logramos una Colombia que ya tenemos profesionales, y volvemos a la vieja Colombia.
a ver si me puedo ir a Europa, a ver si me voy a Estados Unidos, a ver si me puedo ir a Australia. A veces tengo antepasados sefarditas para tener... En mi trabajo, cuatro compañeros, dos han ido a Australia y dos han ido a Europa. Ya migraron. Y yo, oye, pero si aquí estás bien, no, me han hecho una oferta, y ya, mujer y con hijos, y se han ido. Yo digo, todo esto que está perdiendo Colombia, este potencial de producción. Yo les quiero... Eso hace parte de la manifestación. Me están diciendo, ya, es que nos estamos... Pero no importa, esto es tan rico. Pero una pregunta final, ¿qué es el tal foro de Sao Paulo? ¿Y por qué no se está pagando y yo no me he dado cuenta? Aquí, pues primero era la amenaza castrochavista y ahora se ha trasladado al foro de Sao Paulo. Esto es un foro convocado en los años 90, a principios de los 90, por Lula da Silva antes de ser presidente. Entiendo que en conversaciones seguramente con Fidel Castro y otros sectores de la izquierda, y es un espacio de deliberación y discusión de distintos actores de izquierda. Esto no es nada nuevo, diría, es algo que es una tendencia también justificable en continentes como el nuestro. Y eso es lo que es. Yo no le veo las intenciones ocultas y nefastas que algunos han querido atribuirle, y poco a poco creo que va perdiendo también tracción en la región, en la medida en que los líderes carismáticos como Lula, que comenzaron y obviamente Castro, que comenzaron a jalonarlo, pues ya no están con nosotros. Castro, chavismo, feminazis, judeo-masónicos, ¿no? Ahí está este lenguaje, ¿no? Este lenguaje que creó un personaje siniestro de la historia alemana, Goebbels, ¿no? Que era el jefe del aparato político y publicitario del partido nazi, ¿no? Y a veces lo tenía muy claro, ¿no? Le tenía que crear un enemigo. Hay que crear un enemigo. Althusser decía que toda sociedad industrial avanzada tiene que tener un enemigo, si no, no subsiste esa sociedad en sí misma, ¿no? O sea, Estados Unidos, y cuando se le acabó la hidra comunista y la revolución bolchevique, dijeron, chicos, los árabes son malísimos, acabamos de descubrir que son los tipos más malos del mundo, ¿no? O sea, y si cuando acaben con los árabes vamos a ver qué descubren. Yo, afortunadamente, que miren para allá, sí. Y por favor, que sigan mirando para allá. Hay una canción de Foster y Mendo, dos compositores españoles, que dicen del chivo, dice, el chivo renunció, el chivo expiatorio renuncia, se va al Parque del Retiro en Madrid a descansar y se les dejó todo. Y la gran pregunta, ¿y ahora qué vais a hacer sin el chivo? Les pregunta, ¿será que a nosotros nos dijeron que la guerrilla de las FARC era la causa de todo esto? Se desmantela de la manera como que la conocimos y dijeron, de caramba, no era. ¿Y ahora qué tenemos? No, ¿y ahora quién es el enemigo? Yo tengo que tener un enemigo para poderme... Y hay un tema, que un poco ya para cerrar, hay unos sociólogos franceses dicen, vivimos los tiempos de los canallas felices. Y es verdad, o sea, que se han hecho unas leyes laborales, sanitarias, que han sido un auténtico desastre, y ahora estamos viendo lo que podríamos llamar los tiempos del desencanto. Ustedes se van, por favor, ahorita hablan con Carolina Benavides, me la calman, la productora, que me está diciendo hace rato que me tengo que ir a una pausa, y van ustedes y me ayudan, por favor, me ayudan un poquito. Ahí va, Carolina, estos par de amigos, no, tengo que ir a una pausa, tenemos más para compartir con ustedes, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido, por estar acá y compartir con nosotros. A los que nos están viendo en Facebook Live, hay una gran audiencia a esta hora en Canal Capital. Hay más para compartir con ustedes.